Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Noisybiz. En esta entrega les voy a mostrar cómo cerré los huecos que quedaron en los marcos de las puertas y las ventanas. Esos huecos los provoqué yo mismo al momento de quitar las puertas y ventanas de herrería que había en estos lugares. No quise simplemente rellenar con cascajo porque estos muros van a quedar expuestos y quise que tuvieran una vista más uniforme. Lo que hice fue preparar las zonas donde iba yo a colocar los ladrillos, recortar los ladrillos de tamaño que deben ser y preparar la mezcla de mortero para poder pegarlos. Al preparar la mezcla de mortero cometí un error que quisiera compartir con ustedes. También quisiera mostrarles cómo remedié el problema y cuál fue la causa del problema finalmente, para que ustedes lo tengan en mente por si en algún futuro quisieran ustedes realizar un trabajo de esta naturaleza. En esta entrega les muestro más bien los preparativos y los avances que llevo hasta este momento, y en la próxima entrega espero poder mostrarles ya muchos más resultados de este trabajo. Así que los invito a que veamos el trabajo juntos. Estos son los huecos en los marcos que vamos a cerrar en esta entrega. Lo primero que voy a hacer es rellenar los espacios que quedaron después de quitar los fragmentos de ladrillo que estaban sueltos o estaban rotos. Para ello simplemente voy a medir los espacios que quedaron. Aquí en este caso son 12 centímetros. Voy a dejar 2 centímetros de espacio entre ladrillo y ladrillo para poderlos pegar con mortero. Y los voy a medir y acomodar aquí de abajo para arriba para después lavar todas las superficies, preparar la mezcla y empezar a pegarlos de abajo para arriba. Algunos ladrillos tienen todavía restos de mortero. Estos los estoy quitando con un martillo, pegándole al mortero. Se desprenden más o menos con facilidad, teniendo cuidado de no romper demasiado el... Aquí ya está empezando a salir, ya se ve ahí una grieta. Ya salió bastante, así que el resto va a salir también muy fácilmente. Ahí les muestro un poco. Ya salió. Y bueno, se puede limpiar un poco, pero de todas maneras los voy a limpiar después muy bien con un cepillo y al final también con agua para que se adhieran bien al mortero que los voy a aplicar después. Ya marqué el ladrillo a los 10 centímetros que había medido y ahora lo voy a cortar. Aquí una primera experiencia que quiero compartirles. Cortar el ladrillo hacia adelante resultaba en estos brincos bruscos de la moladora. El manual de la moladora recomienda cortar láminas de metal hacia atrás, es decir, hacia uno mismo. No lo dice el manual, pero me es claro ahora que eso también aplica para el corte de ladrillos. Me puse el overol para trabajar con más seguridad. Esta vez corto el ladrillo hacia atrás, es decir, hacia mí mismo. De esta manera la amoladora ya no da esos brincos violentos.
Aquí están ya listos todos los recortes de ladrillo. Pues bien, ya terminé de recortar todos los ladrillos. Algunos ladrillos todavía tienen restos de cemento o de mortero. Voy a tratar de retirar todo lo que pueda los restos de mortero raspándolos con un martillo o con una espátula. Después voy a enjuagar muy bien con agua los ladrillos y los espacios donde voy a colocar después los ladrillos, porque todas las superficies tienen que estar limpias de polvo y de suciedad, y también tienen que estar húmedas para que pueda adherirse a ellos el mortero nuevo. Así que lo que sigue es limpiar los ladrillos. Para lavar los ladrillos con agua de la llave, compré esta pistolita de agua que se conecta directamente a una manguera de jardín normal. La pistolita permite que el agua salga a bastante presión y con eso se puede lavar muy bien tanto los ladrillos como los huecos donde van a ser colocados. Vamos ahora sí a preparar el mortero. Para ello vamos a utilizar esta tina de tamaño más o menos grande. Compré un saco de mortero listo, es decir, ya el saco ya es una mezcla de cemento con arena. El saco es de 25 kilos, pero no voy a preparar ahorita los 25 kilos, voy a preparar nada más 10 kilos. En las especificaciones del mortero que están impresas sobre el saco, dice que para los 25 kilos de mortero se necesitan 3.4 litros de agua. Entonces, para los 10 kilos de mortero que voy a utilizar ahora, voy a tomar la parte proporcional de agua, que son 1.36 litros. Entonces, con este vaso medidor voy a medir los 1.36 litros. Este es, por cierto, el mortero listo. Estos son apenas 5 kilos. Voy a pesar otros 5 kilos de mortero y traerlos también para hacer la mezcla. Y para no cansarme mucho haciendo la mezcla, voy a utilizar esta revolvedora adaptada al rotomartillo para no cansarme mucho moviendo la mezcla, porque aunque son solamente 10 kilos, es solamente muy pesado. Y mientras lo hago voy a utilizar la máscara porque el cemento es nocivo para los pulmones, hay que evitar respirarlo. Por eso siempre cuando hay polvo de cemento en el aire hay que utilizar la máscara. Y ya tengo también preparada aquí mi palita, creo que se le llama también palita de albañil. Ya después me verán cuando esté listo el mortero usándola para poner el mortero sobre todas las superficies que voy a unir. Primero voy a agregar el agua. Esto es apenas 1 litro y faltan 0.36 litros.
quedó la mezcla. Ya nada más voy a ver si la consistencia es correcta. Para eso hay una prueba que es muy buena, que es tomar un poco de mortero sobre la pala y voltearla. Bueno, pues al parecer está muy aguada. Está muy aguada. Quiere decir que tal vez las especificaciones no son muy adecuadas, no son muy correctas, o tome alguna medida de manera incorrecta. Tengo que verificar eso para la próxima vez que haga la mezcla. Desafortunadamente el mortero todavía no se adhiere bien a los ladrillos. Para las demás partes de la obra tengo que investigar verdaderamente qué pasa. Es verdaderamente muy lamentable que la mezcla no esté bien. Creo que lo que le hacía falta a la mezcla es un poco más de agua. Agregué un poco de agua a la mezcla porque ya se estaba secando. Parece ser que me pasé un poco, pero en realidad lo que ocurrió es que la mezcla ya tomó la consistencia que debe tomar. Así es como debe de comportarse una mezcla de mortero que está bien hecha. Ya se secó el mortero durante la noche. Este es el mortero que tuvo suficiente humedad y sí, los ladrillos están fuertemente adheridos uno al otro. Aquí no hay ningún problema. Todas las demás partes, ya probé un par de ladrillos y verdaderamente se sienten flojos. Este, por ejemplo, a lo mejor no se alcanza a apreciar con la cámara, pero sí, bueno, no sé, tal vez no se alcanza a apreciar con la cámara. Voy a hacer un acercamiento y les voy a mostrar que no están para nada firmes. Entonces lo que voy a hacer es quitarlos, volver a hacer la mezcla de mortero, limpiarlos obviamente, hacer la mezcla de mortero y volverlos a poner para que queden firmes, como esta parte de aquí. Después descubrí cuál era el problema con la mezcla de mortero. La báscula que estaba utilizando para pesar el mortero seco daba menos peso del que en realidad era. Compré entonces una báscula más exacta y volví a hacer la mezcla de mortero según las proporciones especificadas por el fabricante. Pongo una capa de mortero más o menos del mismo alto de la capa de mortero
contigua para que los ladrillos queden a la misma altura. Y también, como ven o como habrán visto, remojé los ladrillos otra vez para que el mortero que le estoy poniendo ahorita no se seque tan rápido, porque si no, no se pega el mortero a los ladrillos. También los ladrillos los humedecí y eso permite que el mortero también se adhiera más fácil a ellos. Y atrás también le ponemos mortero atrás. Ya tiene mortero en la que va a ser la parte baja y la parte de atrás del ladrillo, y nada más lo pongo y lo aprieto junto las dos capas de mortero hasta unirlas. Un poco de exceso para evitar que se caiga al piso. Y alineo un poco el ladrillo. Creo que así está bien. Y ahora solamente quito el exceso. Lo demás trato de apachurrarlo hacia adentro. Y ya nada más voy a llenar los huecos, las juntas de los ladrillos. A este último ladrillo no le voy a poner mortero abajo, a menos que se deje el ladrillo, pero por lo regular se cae uno de los dos lados. Solo lo voy a poner arriba para que se pegue con este de acá. Tampoco me ha sido posible poner mortero aquí arriba, siempre se cae, entonces lo dejo así. Pongo arriba del ladrillo el mortero que va a ir hacia arriba, así de este lado y hacia atrás. Y por lo que he visto hasta ahora, pega muy bien. Entonces solo arriba. Hacia atrás, buena parte de la trasera. Todavía el mortero se adhiere muy bien al ladrillo, pero no tiene caso tratar de ponerle abajo. Sé que siempre se cae cuando lo estoy poniendo, entonces lo pongo así y el ladrillo que está sobre, el mortero que está sobre el ladrillo de abajo se adhiere muy bien al ladrillo que estoy poniendo ahora. Tengo la tina de donde estoy tomando el mortero, la mezcla de mortero, la tengo aquí abajo, entonces todo lo que cae de este lado de mortero cae directamente a la tina y lo puedo reutilizar. Está un poquito inclinado, tal vez lo pueda yo levantar con mortero si lo pongo por enfrente. ¿Sí? Y así poquito a poco lo voy orientando.
Ya nada más relleno las juntas. Aquí les muestro estos ladrillos un poco más de cerca. Están muy fuertemente pegados, que es lo más importante. Solo quedaron un poco manchados por el cemento del mortero. Estos muros yo los voy a pulir con una copa de diamante. Con ello la superficie va a quedar mucho más limpia, mucho más pareja y estas manchas de cemento obviamente se van a quitar. Solo va a quedar la diferencia entre el mortero viejo y el mortero nuevo, pero bueno, eso no se puede evitar. Así que en una entrega futura les voy a mostrar cómo se ven los muros cuando hayan sido pulidos, pero ya me puedo imaginar que el resultado va a ser bastante aceptable. Aquí les muestro los huecos que he cerrado hasta ahora. Yo me quedo aquí poniendo ladrillos. Y ustedes no se pierdan la próxima entrega. Hasta pronto.